que buscamos en Romanos 8, del 28 en adelante, y el título, Su obstinado amor. Estamos hablando del amor de Dios, estamos usando la palabra obstinado. Esa palabra quiere decir algo que se hace con premeditación, con empeño, con dedicación, ¿verdad? Que implica perseverancia, todas esas cosas. Vamos a definir la palabra obstinado, obstinación, algo que se hace con perseverancia, con dedicación, con empeño, ¿verdad? Se llama obstinado, ¿verdad? Y entonces, al hablar de Dios, estamos diciendo su obstinado amor. Y leemos en Romanos capítulo 8, del verso 28 al 39. Hemos leído esto tantas veces. Lo vamos a leer con cuidado porque yo quiero que usted, la palabra de Dios tiene esa característica. Usted lee lo mismo y le habla de diferente manera utilizando los mismos versos, ¿verdad? Usted puede quizás predicar una vida de pastor como la mía, de 37, casi 38 años ya. Puede haber predicado de este pasaje 150, 200 veces. Y si usted grabara los mensajes, pues nunca fue el mismo mensaje. Yo no utilizo mensajes prescritos o pregrabados, ¿verdad? Aunque yo preparo el mensaje que Dios me da para esa semana. Así es que, esa es la característica. La palabra es viva, dice la misma palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, y leemos cuidadosamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted lee un verso y lo puede dejar así o seguir leyendo o analizarlo, ¿verdad? Primero, ahí no dice que a los que aman a Dios no les pasan cosas malas o desagradables. Mucha gente quiere interpretar ese verso, pero eso no es lo que dice. Dice que todas las cosas le ayudan a bien, las malas y las buenas. Quiere decir que una persona que ama a Dios, fíjate que cualifica a esa persona, dice que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiere decir que puede sacar beneficio, crecer, madurar, provecho, no solamente de las cosas buenas, sino de las malas también, ¿verdad? De alguna manera, después de terminar la prueba o al pasar por la prueba, uno queda más humilde, más maduro, más apegado a Dios, ¿verdad? Cuando uno ama a Dios, eso pasa con las pruebas, ¿verdad? No distancian, sino que acercan, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que habla de que Dios entonces planificó una unión. Habla de entonces desde antes de existir, inclusive el ser humano, ya había un plan, ¿verdad? Para que esas personas que van a ser tocadas, que van a tener ese amor por Dios, sean incluidas en la familia de Dios. Jesús va a ser el hermano mayor, primogénito es el hermano mayor, ¿verdad? Primogénito es el hermano mayor en la familia, el primer hijo. Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, el hermano mayor y nosotros, hermanos menores de Jesucristo, hijos de Dios entonces. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un proceso que Dios sigue con sus hijos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Medita lo que está diciendo ahí. Si el que está contigo es el Rey del universo, entonces, ¿qué enemigo es tan grande que pueda ser más grande que ese que está contigo, verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él llegó al punto de dar a su Hijo, el Padre, viéndolo morir y sufrir por amor a nosotros, entonces, ¿cómo no nos va a dar? ¿Cómo nos va a dejar ahora? ¿Cómo nos va a abandonar? ¿Cómo va entonces a dejarnos a mitad de camino, verdad? Si ya Él probó su amor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si el que juzga es Dios, o sea, si el juez está de tu parte, imagínate que tú vayas a un juicio y el juez sea tu abogado defensor. Una corte donde el juez es tu abogado defensor, el que te va a condenar. Yo
Yo doy fe de que este es inocente. Yo doy fe de que este... Entonces dice, pero ¿qué más va a dictar? Si el que me tiene que dictar juicio estaba defendiéndome. Entonces, si él es el juez y él está a tu favor, entonces ¿quién te va a acusar? ¿Verdad? ¿Quién es el que condenará? Pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra, el que también intercede por nosotros. El que se supone que nos condene está intercediendo a nuestro favor, pues entonces obviamente pues ya no hay condenación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y eso es una cita de un salmo, que es el Salmo 44, verso 22, donde es un salmo de lamento del pueblo hebreo, sintiéndose abandonado. Es un salmo donde dice, Señor, ¿por qué nos has dejado? Señor, ¿por qué has permitido que nos pase esto? Señor, mira cómo nos persiguen, mira cómo la gente nos rechaza porque somos tu pueblo. En otras palabras, es un salmo donde está llorando el salmista en los hombros de Dios, ¿verdad? Y entonces incluye esta frase, que por causa de ti, por ser tu pueblo, somos muertos todo el tiempo. Nos matan, nos persiguen. Somos contados como ovejas de matadero. La oveja de matadero es la oveja que ya se separó del rebaño. Tú la separas. Mira, estas son para matar. Las que vamos a sacrificar hoy, ponlas allá en aquella esquina. Entonces, esas que tú separas para allá están en lista ya para matar. Dice, nosotros, el salmista dice, somos rechazados. Pero dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, ni aun eso nos puede vencer. ¿Por qué? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Llévanos de la mano a través de ella. Queremos proclamarla de tal manera que no solo la entendamos, sino que se haga vida en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Sabemos que el Espíritu Santo es el que hace eso. Entonces reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, la falta de méritos propios para que ocurran esos cambios en el corazón que tienes que provocar tú, Señor. Por eso vamos a ti en esta oración, pidiéndose tu intervención en este mensaje de hoy. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Amén, amén. Ese pasaje habla de un amor que fue diseñado desde antes y que se extiende hasta inclusive tu imperfección. Comienza con tu imperfección cuando Dios diseña un plan, ¿verdad? Según escogió, dice aquí, en Él nos escogió. O sea, habla de una predestinación, o sea, un plan que Dios hizo cuando no existíamos, cuando no había ni siquiera raza humana. Había un plan de que eventualmente iba a venir una traición de esa raza, un abandono de la comunión con Dios que ocurrió al principio, un rompimiento de la relación y había una raza desamparada, sin fe, sin esperanza y sin posibilidad de salvación, y Dios tenía que proveer un camino, quiso proveer un camino para salvar a la gente como tú y como yo que somos pecadores. Y ese diseño es un diseño de amor, porque no había otra motivación que no fuera el amor. No podía ser por méritos, porque no los teníamos. No podía ser por fidelidad, porque decidimos aliarnos a Satanás cuando le entregamos la soberanía de este mundo al principio y abandonar el pacto con Dios. O sea, no había una razón nuestra, de nuestro mérito, para que Dios hiciera lo que hizo. Es totalmente una decisión de gracia y de pura misericordia, de amor, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios parte de esa decisión de amor de parte de Dios. Empieza con una decisión
porque éramos pecadores y somos pecadores y no tenemos oportunidad de salvación si no hubiera sido por ese sacrificio. Y termina aquí, hablándole a los hijos de Dios, preservando nuestra salvación también a través de Jesucristo. Nos salvamos por Cristo y como Él se convierte en nuestro sacerdote, una vez nosotros nos convertimos, Él es nuestro hermano mayor, dice ahí, primogénito, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Ahora Él nos acompaña en nuestra vida con defectos y sin defectos, con decisiones malas y buenas. Una vez convertidos de corazón, está ahí fielmente, y dice, nadie nos podrá separar del amor de Dios. Entonces hace un pacto incondicional. El pacto de salvación es un pacto incondicional. Se nace a la vida cristiana una sola vez, un nuevo nacimiento espiritual y un bautismo. Un solo nacimiento espiritual. Tiene que ser genuino, tiene que ser sincero, ¿verdad? Uno tiene que reconocer que es pecador y le entrega la vida a Cristo, pero dice aquí, nada, ni el mismo demonio, ni potestades, ni ángeles, nadie me puede separar del amor de Dios. Entonces, comienza con gracia y termina con gracia. No comienza con gracia y termina con ley. Comienza con gracia y termina con gracia. Y eso hay que entenderlo. Así que eso comienza desde el principio con el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Dios se despoja de su gloria y abandona su trono para incursionar en un mundo y hacerse uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2, pasando varios libros más, después de Efesios. Filipenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Vamos a ver lo que dice ahí. Porque lo que estamos descubriendo es, mira, lo que yo quiero, el propósito de este mensaje es que para uno poder tener la vida cristiana victoriosa y de testimonio y de madurez, uno tiene que descubrir el amor de Dios. Tiene que empezar por ahí. Tiene que empezar por descubrir la magnitud de ese amor, la magnitud de esa fidelidad, la magnitud de ese sacrificio. Si tú no te das cuenta de lo vil que tú eres o que eras, ¿verdad? Si no te das cuenta de la condenación que tú te mereces, no te das cuenta de lo que le costó a Dios abrir ese camino por medio de un sacrificio de su propio Hijo que sufrió de una manera terrible siendo Dios por amor a ti. Si tú no entiendes lo que costó la salvación, entonces puede ser que tú establezcas un cristianismo cultural. Ese es el peligro. El cristianismo cultural es un cristianismo que no está fundado en una relación de amor, sino en una cultura religiosa. No te quebranta, no te da alegría, no te da gozo, no te da sentido de responsabilidad cristiana, no te da temor de Dios en desobedecerle, porque tú te encuadras en una vida de venir a la iglesia, ¿verdad? Y es una vida religiosa, pero desconectada espiritualmente hablando. No es que no seas cristiano, pero puedes empezar a vivir un cristianismo que no es el cristianismo que describe la Biblia. No es lo que está modelado en la Escritura como la vida de un cristiano. Y la iglesia, hábilmente nosotros la iglesia, hemos aprendido a funcionar como los fariseos, que habían perdido la misericordia, habían perdido el sentido espiritual de su fe, habían perdido la compasión por la gente, pero tenían muchas leyes y muchas cosas que hacían. Y como ellos cumplían esas leyes de ayunar, dar diezmo, venir al templo constantemente, unos ritos que ellos tenían de lavarse las manos yo no sé cuántas veces, de circuncidar a los hijos de a los 12 años, entonces presentarlos en el templo, de todas esas cosas que eran reglas y reglas y reglas, ellos perdieron la espiritualidad de la relación y se convirtieron en gente dura, religiosa, insensible, religiosa. Entonces, la iglesia no se ha dado cuenta que la frescura de la relación del diseño original que leemos en el libro de los Hechos, aquella iglesia poderosa, llena del poder de Dios, desprendida, que amaba más las cosas de Dios que las cosas de este mundo, no nos damos cuenta que tenemos una vida donde
el mundo es lo que dicta la realidad. Ahora, por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos prácticos. Mira, la Navidad no tiene ahora actualmente nada que ver con Cristo, y Navidad quiere decir natividad o nacimiento. Es la celebración del nacimiento de Jesús. Inclusive está prohibido hablar de eso en los medios de comunicación de Estados Unidos. Ya no se dice Feliz Navidad, dice Happy Holidays. O sea, ya no se dice Merry Christmas, es Happy Holidays, felices fiestas. O sea, tú puedes ser ateo y puedes ser la religión que tú seas, pero son las fiestas. No tiene nada que ver con la Navidad. El Día de Acción de Gracias, ¿qué pasó ahora, recientemente? Es Día del Pavo, no tiene nada que ver con la gracia. O es la víspera del Viernes Negro. Y ambas cosas tienen más preeminencia que darle gracias a Dios. Tanto el pavo como el Viernes Negro tienen más impacto en la gente que usar el jueves para darle gracias. Ni siquiera en gran lugar, ni siquiera oran. En muchos lugares. O a veces hacemos una oración, ¿verdad? Sin corazón, como un rito, ¿verdad? Y entonces no nos damos cuenta que lo que el Señor hizo bajo un fundamento de amor y un terrible sacrificio de parte suya, ¿verdad? De un horrible sacrificio de sufrimiento y dolor por amor a nosotros, se pierde en el tiempo. Y nos metemos en un cristianismo donde las metas mías no tienen nada que ver con la gloria de Dios, ni mi vida tiene nada que ver con glorificar a Dios, sino que yo añado a Dios a mi vida terrenal. Mi vida tiene que ver con mi vida profesional, la crianza de los hijos, los metas que yo tengo de tener una casita, un buen trabajo. Entonces, yo añado a Dios a eso. Señor, bendice mi casa. Señor, Señor, el carrito que estoy orando. Señor, yo quiero un trabajito, estoy orando por esto. Señor, guarda a mis hijos que no le pase. Señor, mira este dolor que tengo por acá. O sea, yo utilizo a Dios entonces como un ser que está ahí no para reinar y para una comunión y cumplir un propósito que Él tiene eterno a través de la iglesia. Yo no veo el propósito eterno de la iglesia. La iglesia es un lugar que uno va los domingos. Gracias a Dios que aquí tenemos las misiones, que estamos incrustados en el propósito divino a través del mundo. Pero la iglesia es el lugar donde va el mundo, porque como uno tiene una conciencia, pues la iglesia es un aplacador de conciencia. Entonces, la iglesia me ayuda a tranquilizarme de la vida que yo llevo durante la semana y a sentir que yo estoy bien, que yo estoy sirviendo a Dios porque yo fui a la iglesia el domingo, ¿verdad? Entonces, matamos la relación original y terminamos con una institución llamada iglesia que no es el diseño original. Vamos a ver lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, escribe el apóstol Pablo, escribe: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Le está hablando a la iglesia de la unidad y el amor que debe haber entre los hermanos, que es evidencia de nuestra fe. Dice la Biblia de Juan, inclusive, que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. No ama a Dios. Si tú amas a Dios, el Dios de la Biblia, y tú tienes una relación con Cristo, el amar al hermano es un producto natural de esa relación y de ese Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda y por vanagloria. No haga nada ni para competir, ni en pelea, ¿verdad? Ni por vanagloria. La palabra vanagloria es una palabra compuesta, gloria vana. Vanagloria está al revés, ¿verdad? Pero es gloria vana. Una gloria que no tiene valor espiritual ninguno, ¿verdad? Y precisamente eso es el diseño de la sociedad en que vivimos. La sociedad en que vivimos en el mundo occidental, que es el que estamos acá, ¿verdad? Está diseñada precisamente para caminar en dirección contraria a lo que establece por Dios. Dios establece un camino de humildad, de servicio al prójimo,
del amor, ¿verdad? De descentralización del yo, ¿verdad? De falta de egoísmo. Y la sociedad en que vivimos está diseñada para comernos unos a otros, para tratar de pisarle la cabeza al prójimo, para tener más que los demás y tener cosas que los demás no tienen. Está diseñado en la vanagloria, porque así es el sistema de capitalismo que vivimos. Y el otro es peor, el de comunismo es peor, porque allí ni hay libertad para adorar a Dios. O sea que el sistema humano está diseñado en todas partes, de alguna manera u otra, para derribar. Por eso es que se llama que este mundo tiene un príncipe que se llama Satanás. Él diseña sistemas, por eso que usted ve que la Navidad se las arregló para destruirla. Se las arregló. ¿Cómo? El comercio, la fiesta, la borrachera. Y desaparece la Navidad. El Día de Acción de Gracias, eso es espiritual. Hay que desaparecer, eso es Satanás. Inventate de ti, lo importante es el pavo, lo importante es que irse para la playa, irse para esto, ir a emborracharse y el viernes negro, vamos a poner al otro día de la acción de gracia, o sea, adoro a Dios supuestamente hoy y mañana me amanezco adorando al diablo. Yo digo adorando al diablo y yo no estoy diciendo que usted comprar algo es adorar al diablo, lo estoy diciendo que la manera en que se está haciendo es un culto al consumerismo, es un culto. Nadie se amanece esperando que abra la iglesia por la mañana desde las 12 de la noche. Quiere decir que la fuerza y la pasión que hay detrás de eso es más fuerte que la fuerza y la pasión que hay por adorar a Dios. Y es triste que eso sea así. Entonces, leemos Filipenses 2. Seguimos leyendo. Nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira que eso te lleva a dirección contraria. Lo que se supone es que tú te consideres superior a los demás. Digo, en el mundo. Pero aquí te dice lo contrario. O sea, superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Eso produjo Pentecostés. Esa es la esperanza de esta iglesia, que oramos por un avivamiento espiritual. No estamos orando para un avivamiento emocional, ni que se manifiesten dones, pero que nos estemos jalando por los pelos y que no tengamos compasión por los que sufren. Y estamos hablando por un avivamiento bíblico como el de Pentecostés, no un avivamiento cultural, ¿verdad? Por eso es que estamos orando en esta iglesia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces nos dice, ustedes iglesia, miren a lo que hizo Cristo. Miren cómo funciona en el campo espiritual la exaltación. En el mundo terrenal, materialista, la exaltación se trata de tener más, estar por encima, dominar, controlar, guardar y retener, ¿verdad? Y en el campo espiritual es lo contrario. La exaltación viene por lo contrario. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que estando él coronado de gloria, despojarse es desvistió, se quitó su túnica de gloria, se despojó de su gloria, ¿verdad? Para venir a humillarse, a ser uno como nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la muerte de los asesinos, de la gente más mala. Por lo cual, por esa humillación, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos está diciendo entonces, si tú quieres que Dios, la exaltación de Dios tiene que seguir el camino de Jesús. Hayan ustedes este mismo sentir como en Cristo. ¿Cómo fue? Caminó hacia la compasión, caminó hacia la humildad, la humillación, de la obediencia, y como premio y como resultado de eso fue su exaltación. Y dice, ¿ustedes quieren delante de Dios tener valor? Gran valor, porque valor tenemos, gran valor y gran estima y ser, ¿verdad?, instrumentos útiles, pues sigan el camino de Jesús. Dice,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que vemos es que hay un diseño divino del amor. Es el amor. O sea, el amor de Dios, ese amor es el que envía al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para un diseño de salvación, para un propósito a través del sufrimiento y de la muerte. Él lo hace, lo planifica, eso no fue casual, ¿verdad? Esa disposición de Jesús a dar su vida por nosotros para abrirnos un camino que estaba cerrado, imposible de abrir, que era el camino de la salvación, implica un profundo amor de Él y de parte del Padre que lo envió. Entonces dice, el apóstol Pablo nos está diciendo, yo le voy a revelar a ustedes cuál es el camino, hagan lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Camina el camino de la humillación, de la humildad, del amor al prójimo, del amor entrañable hacia Dios, de la obediencia, y estarás caminando el mismo camino que caminó Jesús. Y así como la exaltación estaba detrás de la vida quebrantada, tu exaltación y tu crecimiento espiritual está detrás de una vida quebrantada también. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, la meta de la iglesia debiera de ser una institución de mucha misericordia. La iglesia debiera de estar, si el Señor envía ese avivamiento que anhelamos, lo que queremos ver es que no haya indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. A veces tenemos de más y el que está a nuestro lado sentado no tiene ni siquiera que comer. Está aquí en la iglesia bautista de Glenview, no tiene trabajo. Está preocupado porque su nevera está vacía. Pero ¿a cuántos nos importa eso? ¿Cuántos no estamos enterándonos de esas personas y tenemos el corazón? Pero no solamente aquí, tenemos gente afuera, tenemos que ser compasivos con los que no son de la iglesia también. Pero dice que empezamos por los hermanos de la fe. ¿Cuántas de personas de nosotros nos acercamos? Mira, me he enterado que no tienes trabajo, está todo bien en tu casa, tienes que comer. Tienes que comer. No he podido pagar el servicio de electricidad. Pues mira, yo te puedo dar este dinerito aquí, ¿verdad? Que Dios me ha provisto a mí lo suficiente y te voy a dar este dinerito aquí. O sea, qué hermosa iglesia sería una iglesia que se pareciera a Jesús. Que extendiera el amor, no solo primero hacia Dios, pero que extendiera el amor hacia los demás hermanos, que hubiera generosidad en el corazón y que no estuviéramos moldeados por los parámetros y los estilos de vida del mundo, que son contrarios a eso. Que tú vives aquí con una casa de 1 millón y si al lado vive una gente que tiene una casa de 10 centavos, a ti no te importa un comino. Tú quieres tener una de 2 millones. Y si miras por la ventana de tu casa y ves esos nenes allí muertos de hambre, eso no es tu problema. Porque para eso tú trabajaste, para eso tú estudiaste, es tu dinero. Tú lo ganaste con tu sacrificio y con tu trabajo y con tu talento. Y los demás, cada cual que se resuelva. Entonces, ese corazón no es el corazón de Cristo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, sus palabras fueron, están en Lucas capítulo 4, busco un momentito en Lucas capítulo 4, eso se encuentra rapidito aquí. Lucas capítulo 4 dice así, Jesús, Jesús, versículo 14, dice que, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús comienza su ministerio, escucha, lleno del Espíritu Santo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escúchalo, cómo Jesús define su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús comienza su ministerio. Entonces, la iglesia ritual y cultural es mejor que nada, claro. No estamos diciendo que no damos agradecidos de la iglesia. Es la iglesia del Señor. Sanita o enferma, o sana y enferma, sigue siendo la iglesia del Señor. Pero el modelo bíblico que está en los primeros 4 capítulos, 5 capítulos del libro de los Hechos, léelo para que tú veas lo que diseñó el Señor, lo maravilloso que era aquello. Era una cosa tan maravillosa que la exaltación de la iglesia que habla aquí en Filipenses capítulo 2, tú la ves en Hechos capítulos del 1 al 4 o al 5, porque tú ves una iglesia que vivía, caminaba en un ambiente sobrenatural, porque inmediatamente que la iglesia empieza a funcionar con esa compasión, con esa entrega, empieza el Espíritu Santo a manifestarse de una manera poderosa. Y aquella gente caminaba en los milagros. De alguna manera, hemos perdido algo en el camino que tenemos que recobrar. Esa frescura de esa relación. En Romanos capítulo 5, habla del 5 al 11. Romanos 5, del 5 al 11, dice la Escritura así, y leemos. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso quiere decir que nosotros podemos, eso que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Si mira, si cuando éramos pecadores Él murió, ahora que somos hijos, ¿cómo nos va a dejar? No te va a dejar, Dios no te va a dejar. Dios va a estar contigo, la promesa va a estar contigo para siempre. Pero puede uno ser cristiano, puede uno ser una iglesia y ser la iglesia del Señor y ser una iglesia que ha perdido su naturaleza espiritual, funcional, ¿verdad? Y está funcionando de una manera rutinaria y no se da cuenta que ha perdido algo en el camino. Algo se pasa en los matrimonios constantemente, y la iglesia en la Biblia es presentada como la esposa del Cordero. En los matrimonios pasa, ¿cuántas veces tengo yo que trabajar con matrimonios de gente que se ama, que llevan años de casados, pero que la expresión del amor en algún momento la fueron dejando atrás? La fueron dejando atrás por las obligaciones, la fueron dejando atrás por la crianza de los hijos, la fueron criando atrás por los trabajos, la fueron dejando atrás por sus distracciones, la fueron dejando atrás por diferentes razones, y ya no hay expresión de amor, no hay cariño, no hay palabras, no hay caricias, no hay palabras cariñosas, no hay diálogos, no hay compañerismo, no hay besos, no hay nada, porque mucha gente tiene la teoría que eso es para la luna de miel. Eso yo creo que se lo inventó el diablo también. Y pensamos muchas veces que tener una nevera llena o una seguridad económica es el fundamento del matrimonio, y no es así. El fundamento del matrimonio, igual que la relación espiritual, es el amor. O sea, es el amor. Tú no puedes sustituir el amor con venir a la iglesia. Y tú no puedes sustituir el amor matrimonial con tener una nevera llena, un automóvil y una casa. No lo puedes sustituir. El amor y la expresión del amor tiene que estar presente, porque ese es el fundamento.
Y la palabra fundamento implica lo que sostiene lo demás. ¿Eso quiere decir fundamento? Lo que sostiene lo demás. Siempre el fundamento está debajo. En una casa, un edificio, el fundamento es lo que sostiene el edificio. La zapata decimos aquí. Pues estamos hablando de que nosotros no podemos perder el fundamento. El fundamento es amar a Dios con nuestro corazón y sigue siendo el mismo que dice la Biblia, y amar al prójimo también. No podemos cambiar ese fundamento con vida cristiana porque estamos sacrificando lo principal en la relación. Cuando yo le preparaba este mensaje, me vinieron a la mente 3 personas que eran despreciadas en la sociedad hebrea por diferentes razones. El primer hombre, y no vamos a leer, sino que voy a citar de memoria, ¿verdad? Para no estar yendo a la Biblia constantemente, porque quiero cubrirlo todo y no me daría tiempo. El primer hombre le llama Zaqueo, Zaqueo con Z al principio, porque hay otro saqueo que es cuando uno va a una ciudad y se lleva todo lo que hay, ¿verdad? Pero ese es con S. Zaqueo. Ese hombre era un hombre rico. Fíjate que la infelicidad y el vacío no tiene nada que ver con el dinero que tú tengas. Era un hombre rico con un gran vacío y un sentido de soledad. ¿Por qué? Porque él era empleado público en el tiempo de Cristo. El que mandaba, el que dirigía el país era el Imperio Romano. El Imperio Romano, porque Israel estaba bajo el poderío romano. Y entonces este hombre se había prestado para ser empleado del que estaba oprimiendo a Israel, que eran los romanos. Y era cobrador de impuestos. Todavía aquí la gente que cobra impuestos no le cae muy bien a la gente, imagínate allí. Y aquel hombre y los publicanos, como se le llamaba, los empleados públicos del gobierno romano, eran menospreciados por los hebreos. Los odiaban, lo veían como traidores, lo veían como que se habían aliado con los paganos, opresores. Bueno, y aquel hombre era un hombre solitario, rico, solitario, que se entera que Jesucristo va a entrar a la ciudad. Y entonces él quiere verlo. El Espíritu Santo tiene citas y uno no sabe que tiene una cita. Dios no siempre la avisa a uno. El que tú estés aquí o que no estés sintonizando, puede ser unos momentos donde Dios te atiene aquí o Dios te dio una cita por los medios de comunicación para que tú escucharas lo que se va a decir aquí, porque quizás Dios quiere tratar contigo. Y Jesucristo viene entrando a la ciudad con una multitud. Ya su fama le había precedido. Ya la gente sabía que de los milagros y eso, y era una muchedumbre. Y dice la Biblia que Zaqueo era chaparrito, pequeño. Y él trataba de ver a Jesús y la multitud no le dejaba. Entonces él ve un árbol de sicómoro y él dice, yo me voy a subir allí. Yo me imagino que él pensó, no se ve bien que el jefe de impuestos de la ciudad esté subido a un árbol después de viejo. Pero como todo el mundo está distraído, yo me voy a subir al árbol porque yo quiero ver a ese que dicen que ama a la gente, que tiene poder, que es que dicen que es el Mesías, que dicen que es el profeta. Bueno, tenía muchos títulos Jesús que la gente le daba. Unos decían que venía los otros decían que venía de parte del diablo, ¿verdad? Yo lo quiero ver. Y él se sube allí. Y habiendo una multitud, cuando Dios quiere tratar contigo, tú te conviertes en un individuo. Siempre eres un individuo para Él. Jesús aparta la mirada de la multitud que lo acosa y lo aprieta, ¿verdad? Y dice, Zaqueo, y lo llama por nombre. Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira cómo dice, hoy es necesario. ¿Cuánta gente le hubiera dado albergue a Jesús allí? Montones, pero era necesario en casa de Zaqueo. Y aquel hombre dice, bajó y lo recibió gozoso. Y aquel hombre allí en ese hogar le entrega la vida a Cristo. Dice, mira, yo cambio mi vida. Si yo he defraudado a alguien, yo le devuelvo el dinero cuadruplicado. Si yo he defraudado a alguien, aquel hombre es transformado. Aquel menospreciado que nadie quería,
encontró a alguien que le abrió una puerta de amor. Me viene a la mente aquella mujer samaritana que estaba allá en el capítulo 4 de Juan, que estaba al mediodía buscando agua sola en un pozo. Las mujeres no iban al mediodía a buscar agua, iban en la mañana o al atardecer. Iban en grupos para protegerse y iban por la mañana por el calor del mediodía. Entonces, sola. ¿Sabes por qué estaba sola? Porque las mujeres de Samaria no caminaban con esa mujer. Jesús se encuentra con ella y le dice, mujer, dame de beber. Los discípulos le dicen, vamos a comprar comida. No, dice, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mira la cita. Yo tengo otra comida. Ellos fueron a buscar comida de comer. Y él le dice, no, pero es que yo tengo otra comida. ¿Cuál era esa comida? El encuentro con la samaritana. Una cita espiritual. Mujer, dame de beber. Ella le dice, porque los judíos y los samaritanos eran de la misma origen, pero los samaritanos se habían aliado en un tiempo, habían estado unidos a un imperio pagano, ¿verdad? Y entonces los judíos despreciaban a los samaritanos, de manera que a veces, si tenían que ir acá, iban por Samaria, daban la vuelta y no pasaban por Samaria, aunque tuvieran que caminar muchas millas, porque no querían ni pisar esa tierra allí. Venían de la misma raza. Y los judíos demás habían hecho lo mismo que ellos en algún momento de la historia. Y la mujer le dice a Jesús, Jesús, ¿cómo tú siendo judío? Porque se veía por la ropa. ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. No sé, ni se hablan. Y tú me estás pidiendo agua. Y Jesús le dice, mira mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua vida, agua que salta para vida eterna. Y ella dice, pero ¿cómo tú me vas a dar agua a mí si no tienes con qué sacarla del pozo? Y ahí viene la conversación y él le dice, busca a tu marido y ven acá. Y ella le dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora viviendo con él no es tu marido. Y esa mujer quedó retratada. Y entonces ahí Jesús le habla y le predica. Dice, mira, la salvación viene de los hebreos. Y es una relación en espíritu y en verdad. No es adorar en el templo, en el monte de Jacob, no es en el templo de Jerusalén. Ahora yo he llegado para establecer una relación. Y dice, me parece que tú eres el Mesías, Señor. Dice, el que habla contigo, ese es, yo soy el Mesías. Aquella mujer sale corriendo para la aldea y viene y se convierte en evangelista. Vengan, que he encontrado al Mesías, vengan. Y allí baja a la aldea y entonces se empieza a convertir la gente. Una mujer menospreciada encuentra a alguien que no la menospreciaba. La otra persona que me viene a la mente es María Magdalena. La Biblia dice que era mujer pecadora, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que una mujer pecadora, quiere decir algo más. Quiere decir que una mujer que era reconocida públicamente como pecadora, desacreditada en otras palabras. Todo el mundo sabía la vida que llevaba María Magdalena. Y aquella mujer encuentra refugio y compasión en Jesucristo. De tal manera que cuando Cristo resucita, el privilegio de ver a Cristo por primera vez resucitado no lo tuvieron los apóstoles, sino ¿quién lo tuvo? María Magdalena. Yo me voy a terminar ya. Yo me tomé el atrevimiento de traer una poesía que yo escribí. Y como yo soy el pastor, ustedes tienen que aguantar. Bueno, la Magdalena y el Cristo resucitado. Voy a leer como si estuviera hablando María Magdalena. Esto lo hace aquí, el Sori lo hace precioso, ¿verdad? Pero no está aquí. Dice así: danzas hay en esta ocasión, alegría sin par en mi alma, porque siendo yo nada, grande fui en su corazón. Es la historia de una vida que el mundo rechazó, que su pecado arrastró con la esperanza perdida. En el mundo religioso, donde se desarrolla mi historia, solo se prometía gloria al fariseo orgulloso, porque era yo escoria para el mundo banal, que me miraba muy mal al conocer mi historia.
la Magdalena, la ramera, la que los hombres buscaban cuando placer anhelaban, ciertamente una cualquiera. Y yo escondía mi dolor, la soledad y la vergüenza, llevando sola la inmensa tristeza en el corazón. Era una niña cuando todo comenzó, que aquel malvado sedujo y con palabras de embrujo mi corazón hechizó. Y luego me abandonó y a otros brazos pasé y entonces comencé a morir en mi dolor. Ya mi reputación me impedía alcanzar el tener un hogar que era mi ilusión. Los fariseos escupían al pasar por mi lado y las mujeres de mi barrio el desprecio me tenían. Allá viene Magdalena, le decían a su niño, no la mires con cariño porque no es mujer buena. La cabeza yo inclinaba, no me atrevía a mirar porque me iban a juzgar con dureza despiadada. Y la soledad me acompañaba cada día mientras las calles caminaba y mi corazón buscaba en el placer la alegría. ¿Habrá alguien que pueda amar a una persona como yo? Que lo que el mundo enlodó lo pueda perdonar. Y un pedazo de mí moría poco a poco, marchitando mi triste alma, aparentando la falsa calma delante de un mundo loco. Y un día encontré en la calle predicando. Este hombre estaba hablando como jamás escuché. Pero más que su hablar, aún recuerdo su mirada, solo compasión reflejaba, no me vino a juzgar. No vino a buscar buenos, sino pecadores, dijo. Y esto mirándome fijo, con ojos compasivos y tiernos. Lo que no pudo el juicio, lo logró el amor, porque sacando de mi valor, me encontré en el piso. Postrada a sus pies lloraba, con una vergüenza diferente, no como con aquella gente que sin piedad me juzgaba. Y una mano me tocaba, posada sobre mi cabeza, y con toda delicadeza, sin desprecio, me levantaba. Señor, no sabes quién soy. Soy yo, la Magdalena. No soy mujer buena, solo asco al mundo doy. Pregunta a la gente de mi reputación. Cuando tengas información, no serás más clemente. Aunque estoy tan sola, me siento tan abandonada, que tu tierna y dulce mirada me da esperanzas ahora. Yo conozco tu dolor y tu infinita tristeza, dijo con gentileza, pero más puede el amor. Ya no serás más Magdalena, aquella que llamaban ramera, serás para mí primera, quiero darte vida plena. Yo te perdono, María, tu pasado es borrado, todo queda cancelado, levántate, hija mía. Otras como tú sin esperanza, por el mundo despreciadas, en ti verán forjadas perdón, amor y no venganza. Desde ese mismo día mi corazón cambió. Ahora ya no tengo yo que buscar alegría. En él mi gozo está, es cumplida mi alegría. Por fin reposa el alma mía, ya no existe tempestad. Yo fui la mujer aquella del perfume valioso, que sus pies ungí con gozo, ignorando la querella de aquel fariseo orgulloso que mi vida despreciaba, que su vida justificaba en su rito religioso. Y él me perdonó y me convertí en su seguidora. Así llego a la historia que el relato comenzó, que estando en el huerto yo para ungir al crucificado, en el medio de aquel prado a mí se apareció. No me toques, María, que a mi Padre no he subido, pero tú estarás conmigo cuando llegue aquel día. Y vi su rostro glorioso en gran luz brillando. Mi Señor estaba mostrando su poder resucitando. Entre tantos que le siguieron, gente de integridad, cuando venció la mortandad, solo muy pocos le vieron. Y fui yo la primera que vi al resucitado, cuando en mi corazón desesperado rogaba que no se fuera. ¿Y por qué te cuento yo la historia de la pecadora? Para que veas tú ahora el amor que me salvó. Tu pecado no será más oscuro que el mío, y su amor en que confío de seguro perdonará. Y tu nombre escribirá en el libro de la vida, en el libro que allá arriba algún día abrirá, y cantando de alegría al resucitado tú verás, y para siempre vivirás al vencer la tumba fría. ¿Sí? Un poco largo, ¿verdad? Bueno. Yo quiero hablar contigo ahora de ese amor incomparable, de ese que buscó a los que no nos merecíamos, de aquel que hizo citas con nosotros, de ese que hizo citas con nosotros, que hoy quizás te ha traído
aquí o te ha puesto los medios de comunicación a escuchar estas palabras de hoy. Porque también Él tiene una cita contigo. Él quiere confrontar tu realidad como confrontó la mía, de la realidad universal de que somos pecadores y estamos separados de Dios. Todos los seres humanos. La Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Y que la segunda realidad, que alguien pagó el precio de la culpa, echándose sobre sí los pecados de nosotros. Y que la distancia en una comunión con Dios, la distancia entre tu persona y la salvación y la vida eterna, está en un acto de fe, donde tú, creyendo y sabiendo que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, tú estás dispuesto a entregarle su vida, tu vida, reconociendo esa realidad y recibirlo como tu Señor. Dice la Biblia que a todos los que reciben a Cristo le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dijo Jesús: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dijo Jesús: yo no vengo a buscar justos, sino pecadores. Dice allá en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una voz que viaja por la eternidad, la voz de amor de Dios, manifestado en carne en una persona llamada Jesús, que toca tu puerta. No irrumpe. Yo estoy a la puerta y llamo. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú claramente entiendes que necesitas, como Zaqueo, llenar el vacío de tu corazón, necesitas el perdón, como Zaqueo, como Magdalena, como la samaritana, como yo. Es cuestión de que tú tengas la humildad. Acuérdate lo que leímos en Filipenses. Se humilló, la humildad de reconocer esa verdad. Invites a Jesús a tu corazón. La Biblia promete vida eterna para los que en Él creen. Y yo te voy a pedir que si tú entregas tu vida a Cristo, que lo hagas con humildad, levantando tu mano allí donde estás, públicamente. La Biblia dice que no nos avergoncemos del Señor. Que dice inclusive que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros allá, en la gloria. Así que yo invito a que cualquier persona que esté aquí en este lugar o que esté en los medios puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Usted puede levantar su mano en este momento y está diciendo: pastor, yo quiero con esta mano expresar que rindo mi corazón a Cristo. ¿Hay alguna persona que levanta su mano allí donde está? Estamos delante del Dios de la gloria. Algún día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Ya no habrá tiempo de arrepentirse. Tiene que ser ahora, en vida. Después de muerto no se pueden arreglar vidas. Alguna persona allí donde está levanta su mano e invita a Jesús a venir a su corazón públicamente. Vamos a llamar una vez más. Si Dios te está llamando, no retengas tu mano. Y en el nombre de Jesús venimos contra toda ligadura, todo amarre, toda cadena que el enemigo tenga. Rompemos toda cadena en el nombre de Jesús. No queremos que nadie esté, que hayan ataduras que le impidan responder al llamado de Dios. Si Dios te está llamando, voy a llamar por última vez. Levanta tu mano ahora en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que le entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está? ¿Alguna persona? ¿Alguien? Tengo un segundo llamado. ¿Hay alguna persona que ha estado apartado del Señor, cristiana, pero que quiere hoy reconciliar su vida? Reconciliar la vida es bien serio, porque es una expresión de que yo no quiero seguir caminando como estoy caminando. Yo quiero cambiar, yo quiero restaurar una relación que se ha deteriorado, ¿verdad? Y que me ha llevado a caminar de manera que no es la correcta, de alguna manera. Inclusive la frialdad de no congregarme o hacer cosas que no debo, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Yo no sé, no estoy preguntando detalles. Pero alguien quiere reconciliar su vida con el Señor, lo hace públicamente levantando su mano allí donde está. Alguien que es ya cristiano y quiere oración por reconciliación. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias
Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, pon tu mano, Señor, en estas personas que están aquí. No queremos dejar el mensaje acá atrás. Queremos irnos con él y meditar en él allá en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ponemos en tus manos el resto del día, Señor. Llévanos con paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.